Yo estuve de médico y entonces tuve que poner una tarea. Hola, perdón, que no escuchaste sonaba. Nada, no pasa nada. Buenos días. Entonces, la tarea está en Moodle. Consiste en comentar dos imágenes, bueno, con las preguntas típicas de las imágenes, y hacer dos preguntas teóricas. No hay prisa. Por ejemplo, les doy esta semana... Ustedes se han metido antes, yo lo siento mucho. Les doy esta semana y la que viene, por ejemplo, para que tengan ustedes tiempo. Hombre, la metan en cuando haya un hueco, ¿no? Y tengan tiempo. ¿Les parece a ustedes bien esta semana y la que viene? Sí. Vale, pues eso sería la práctica número 4 del curso, porque en el primer trimestre hemos hecho 3. La que hicimos la semana pasada no tuvo nota, así que esa sería la práctica 4 y tiene nota. Está en Moodle, pues tienen ustedes, hemos dicho, vamos a ver hasta qué fecha. Pues tendrían ustedes... ¿No funciona? Entonces tenemos práctica. Sí, esa es la idea. Pues no funciona. Ahora sí. Tendrían ustedes toda esta semana y la primera de febrero. Lo que pasa es que esto es un puente, ¿no? Sí, pero el 4, Bueno, pues ponemos, no sé. el martes 2 tenemos examen, ¿no? Sí. Vale. Pues ponemos hasta el viernes 5 o el sábado 6, ¿les parece a ustedes bien? Sí. O el sábado 6. Vale, pues ya está. Pues esa es la práctica número 4. Tendrá su nota de 0 a 10 y ya está, ¿vale? ¿Vale? Más cosas. Más cosas, ninguna cosa. Seguimos con lo nuestro, que es el arte. El arte gótico. Muy bien. ¿Quién me dice algunos elementos de la arquitectura gótica típica? Doña Teresa está deseando. Doña Teresa no está para nada. ¿Quién nos cuenta algunos elementos arquitectónicos típicos del gótico? Los contrafuertes, muy bien. La tracería de los arcos, esa decoración que tienen en su interior. Los arbotantes, muy bien. Los rosetones. Los pináculos. Los arcos apuntados, o también llamados arcos góticos, u ojivales. Las gárgolas. Los gabletes. No está ahí, pero sería la búsqueda de la verticalidad del edificio, que es hacer un edificio muy vertical, y la idea de sustituir las paredes por vidrieras, ¿no? Todo eso pues sería un edificio gótico. Vale, pues ya está, eso ya lo vimos la semana pasada. El arco típico es el arco apuntado u ojival, o también llamado arco gótico. La bóveda típica es una bóveda formada por arcos góticos, se llama bóveda de crucería gótica o bóveda de crucería simplemente. Aquí veíamos que conforme el gótico va avanzando, las bóvedas de crucería se van haciendo más simples o más complejas. Se van haciendo más complejas, aparecen muchos más elementos internos hasta que se forman unas estrellas, por eso se les suele llamar bóvedas estrelladas. Muy bien, esto es Notre Dame de París y estamos viendo que las bóvedas son
de 6 paños, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son sexpartitas. Bóvedas de crucería de 6 paños. Esta de aquí es la Catedral de Amiens, y estamos viendo que las bóvedas son cuatripartitas, de 4 con 4 paños. Conforme el gótico va avanzando, el gótico se vuelve más recargado, la decoración es más barroca. Cuando ve un gótico muy recargado, lo normal es que sea del final del gótico, del siglo XV, en principio, ¿no? El elemento sustentante del gótico por excelencia es el pilar, que recoge un montón de elementos de la parte superior, suele llamar pilar batitonado. Bueno. Aquí tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una gárgola. Vale, nuevos elementos del gótico van a ser el retablo, que es una estructura de madera que se coloca detrás del altar mayor. Normalmente tiene un tema central y una serie de temas secundarios, temas religiosos, pues la vida de Cristo, la pasión, etc. Y también otro elemento nuevo del gótico va a ser la sillería del coro. Aparece un espacio en la catedral para el coro, ¿de acuerdo? Las vidrieras también son un nuevo elemento, los rosetones, etc. Muy bien, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues hacemos un parrafito del gótico en Francia, un parrafito del gótico en España, un parrafito del gótico en Italia. Yo propongo eso. Hay quien se puede centrar solo en el gótico español, bueno, pero yo pienso que lo ideal sería eso, un parrafito de Francia, un parrafito de España, un parrafito del Reino Unido, etc. En Francia, hay muchísimas catedrales góticas, ustedes no pueden ponerlas todas ni describirlas todas, eso es imposible, tienen que poner unas cuantas y hacer una especie de resumen, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una de las más antiguas que tenemos es esta de Saint-Denis, que como ya vimos, pues tiene 5 naves, doble girola de ambulatorio, y todavía, ¿verdad?, había elementos románicos, como los arcos de medio punto con rosetones, había todavía mezcla de estilos. Esta es la Catedral de Sens, por ejemplo, Laon, y nos paramos, esta es más famosilla, ¿no? ¿Cuál es? Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, es tal vez una catedral muy emblemática del gótico francés. Para empezar es bastante antigua, siglo XII, siglo XIII. ¿Y qué podemos decir de ella? Pues podemos decir muchas cosas. ¿Cuántas naves tiene? Tiene 5 naves, doble girola de ambulatorio, tiene capillas laterales. La nave central está cubierta por bóvedas de crucerías sexpartitas, las laterales por bóvedas cuatripartitas. Tiene transepto crucero, pero no se manifiesta en el exterior. Y la cabecera es un gran ábside, muy bien. Y aquí vemos los muros más gruesos, ¿por qué? Porque ahí tiene 2 torres, ¿no? De hecho, miro la fachada, veo las 2 torres, ¿qué más veo? Rosetones, arcos apuntados, 2 torres, las portadas típicas, ¿no? La portada gótica es prácticamente igual que la románica, salvo que los arcos son apuntados y normalmente las arquivoltas, las figuras, siguen la curvatura del arco, mientras que en el románico, si había figuras, estaban en vertical, no estaban siguiendo la orientación del arco. Pero por lo demás es igual. Muy bien, Notre Dame, más cosas. Una aguja en el crucero, rosetones, gabletes, pináculos, arbotantes, contrafuertes. Bueno, una cosa es que yo identifique el edificio que me pongan, pero que gótico se ve, ¿no? Ok, yo creo que sí. Este es el interior de Notre Dame. Las iglesias góticas por lo general suelen tener 1, 2, 3 cuerpos de altura. El primer cuerpo es una sucesión de arcos apuntados sobre columnas o pilares. El segundo cuerpo
suele ser una tribuna o triforio, es decir, un pasillo estrecho sobre las naves laterales, y el tercer cuerpo suelen ser vidrieras. Más gótico francés, pues agárrate. Chartres, Reims, Amiens, Beauvais, Saint-Chapelle de París. Esto sería el siglo XIII. Chartres decíamos que era muy característica, ¿por qué? Las torres son diferentes, ¿no? Se llama la atención, una más elevada que la otra. Reims, pues también se ve que es gótico, ¿no? Amiens también se ve que es gótico. Son casi todas iguales, ¿eh? Se parecen mucho, sí. Es difícil diferenciarla. Beauvais, parecida también. Y aquí nos quedamos, creo, la semana pasada, ¿no? Hablando de la Santa Capilla de París. ¿Se acuerdan ustedes un poquillo, no? Era para guardar reliquias. Exacto. La mandó a construir San Luis, que es Luis IX de Francia, porque adquirió una serie de reliquias que se suponían que eran de la muerte de Cristo, ¿no? La corona de espinas, un trozo de la cruz, los clavos con los que supuestamente crucificaron a Cristo. Y claro, decide hacer una especie de pequeño templo para albergar esas reliquias. Por lo tanto, la Santa Capilla sería casi un relicario. Tiene dos plantas, una inferior para el pueblo y la superior, que es esta que estamos viendo aquí, para la corte del rey. Y bueno, es uno de los mejores ejemplos de gótico francés del siglo XIII. Y bueno, es muy bonita. Hasta ahí llegamos la semana pasada, ¿no? Muy bien, más gótico. Pues aquí hay gótico para hartarse, ¿eh? Vamos al gótico en España. Pregunta, ¿por qué zona de España se dará el gótico? Siglos XIII, XIV, XV. Por el norte. Por el Camino de Santiago. Por el norte, como el románico, sí, pero los cristianos que han hecho, que hacen a lo largo del siglo XIII, XIV y XV, van reconquistando, ¿no? Según el término clásico, van conquistando otra vez la península ibérica, con lo cual van llevando consigo el gótico. Por ejemplo, Córdoba se conquista en 1238, Sevilla en 1248, estamos a mediados del siglo XIII. Cuando llegan los cristianos, ¿qué hacen? Iglesias y capillas góticas. Antes estaban los musulmanes que no las hacían. Así que a partir del siglo XIII el gótico empieza a llegar al sur de la península ibérica. ¿Dónde no llega en un principio? Al reino de Granada, porque es un reino musulmán. Ahí no tenemos gótico en los siglos XIII, XIV y XV. Posteriormente sí. Bueno, prácticamente en todas estas ciudades tenemos iglesias góticas y catedrales góticas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos siglo XIII, Tarragona, Lérida, Ávila, Cuenca. Bueno, vamos allá. Tarragona, ¿es gótico? Sí. El rosetón. Rosetón, pináculos, arcos apuntados. Esto es gótico. Ahora, que yo pueda identificarla o no, si me la ponen, eso es más difícil, pero gótico es, ¿no? Pero, maestra, ¿eso está, no sé, restaurado? Hombre, seguramente en parte sí, ¿por qué? Tiene pinta, porque como antes es distinta la parte de la Sí, hay distintos colores en la piedra, ¿no? Claro. Hombre, también ten en cuenta que a veces estos edificios se empezaban a construir, durante 15 o 20 años se construían y ahora se paralizaban por falta de dinero, por una epidemia, por 20.000 causas, y se comenzaba 50 años después, con otras piedras que a lo mejor tenían un tono ligeramente diferente, eso pasaba, ¿eh? Muy bien, Lérida. Uy, ¿es gótico? Sí, también es gótica, la Catedral de Lérida, siglo XII-XIII. Este es el claustro que hemos visto, el claustro de la Catedral de Lérida, es muy bonito, ¿verdad? ¿Es gótico? Sí. Pues también. Iglesia de San Vicente, pues también. La Catedral de Cuenca. No parece muy gótica, ¿no? Pero sí, ¿por qué? Rosetones, arcos apuntados, al final resulta que sí, ¿no? Vale.
Este es el interior de la Catedral de Cuenca. Bóveda de crucerías góticas, pilares baquetonados, total, sí, gótico. Muy bien, pleno gótico, siglo XIII. Toledo, Burgos y León. Y esta nos interesa mucho porque en los exámenes a veces cae León y a veces cae Burgos. Son típicas. Toledo no cae nunca. Burgos sí cae. Y es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque tiene dos torres bastante elevadas y las torres terminan en unas agujas muy puntiagudas, son muy verticales. ¿Se puede identificar? Yo creo que sí, ¿no? Burgos, siglo XIII. Aquí tenemos la planta. ¿Cómo es la planta de la Catedral de Burgos? Cruz latina, 3 naves, la central más ancha y más alta, cubierta de crucerías sexpartitas y cuatripartitas en las laterales, girola de ambulatorio y una serie de capillas en el ábside, ¿no? Pequeñas capillas también con forma semicircular. Estos de aquí deben de ser 2 torrecitas. La fachada es muy gótica, ¿verdad? Sí. Arcos apuntados, rosetón, tracería, la flecha de la catedral. Bueno, esto es Burgos por dentro. Se ve que es gótico también. Y esta es la que cae mucho en los exámenes. León, siglo XIII. Muy bien. ¿Por qué es fácil de identificar? Pues es bastante fácil de identificar. Bueno, es fácil de identificar que es gótica, ¿sí o no? Arcos apuntados, rosetón, gablete, las agujas de la torre, muy bien. Pero tiene algunas cosas características. Primero, las agujas son más estrechas que la torre en sí. No es tan ancha como la torre. Y después, igual que le pasa a la Catedral de Sevilla, está rodeada, ¿por qué? Si se fijan ustedes, por unas columnitas con unas cadenas. ¿Sí? ¿Les suena la de la Catedral de Sevilla, que tiene un montón de columnitas con cadenas? Entonces, esto hace que las imágenes de la Catedral de León, pues hombre, se puedan identificar con cierta facilidad. 1, 2, 3 naves, transepto crucero, girola de ambulatorio, una serie de capillas en el ábside, la nave central, bóveda de crucería sexpartita y las laterales también. Y como hemos visto en esta imagen que ya hemos visto, 1, 2, 3 cuerpos de altura. Es muy bonita la Catedral de León. ¿Y esto qué es? Ah, también la Catedral de León. Muy bien, siglo XIV, siglo XV. Cataluña, Catedral de Barcelona, Santa María del Mar, Catedral de Gerona, o Girona, como ustedes quieran, y Catedral de Palma de Mallorca. Barcelona, ¿es gótico? Sí, sí. Pues sí, es gótico. Santa María del Mar, gótico. Catedral de Gerona. Qué verticalidad, ¿verdad? Y Palma de Mallorca, la Catedral de Palma de Mallorca, es yo creo que es la más alta de España. Arbotantes, contrafuertes, pináculos. También se ve que es gótico, ¿verdad? ¿De esas 4 cuáles son las que más caen? ¿En los exámenes? Sí. De Barcelona. Solamente cae, normalmente cae León. Las demás no suelen caer. Muy bien, pregunta, ¿solamente tenemos edificios religiosos góticos? Hay algunos ejemplos de arquitectura civil, no tantos, pero hay algunos. Por ejemplo, si habéis estado en Barcelona, hay un barrio en el centro histórico que se llama el barrio gótico. Y como vemos ahí, el barrio gótico es del siglo XIV. Entonces podemos ver algunos elementos del barrio gótico que son de esa época, ¿no? Del gótico. El Palacio de la Generalitat.
Si a ustedes les suena cuando hacen declaraciones el presidente de la Generalitat, ¿dónde las hace? Sale por aquí, por una puertecita que hay, y aquí hay un atril. A ver si lo vemos. Pregunta, ¿quién es el presidente de la Generalitat ahora? ¿Nadie lo sabe? El nombre no lo sé. ¿Cómo se llamaba este? Quintorra, ¿no? Era el último presidente hasta que la han destituido o han emitido, ¿no? Bueno, no se ve gran cosa. Vamos a ver aquí el vídeo. Este es que parece que está en el interior, ¿no? Aquí, mira, aquí está en el exterior, ¿no? Bueno, ¿Es ahí? claro, no se ve, no se ve el sitio, pero normalmente el presidente de la Generalitat hace las declaraciones aquí, le ponen un atril y aquí están las cámaras. Ujú. Pasa que no se ve. Bueno, si ustedes se fijan, la sede del gobierno de la Generalitat de Cataluña está en un palacio con arcos apuntados y es un palacio del siglo XIV, un palacio gótico. Así que el palacio de la Generalitat es otro ejemplo de gótico. Si han estado ustedes en Palma de Mallorca, una visita típica en las afueras de Palma es ir a ver el castillo de Belver. El castillo de Belver, si ustedes se fijan, es un castillo gótico también, una construcción defensiva del siglo XIV. Además, es muy original porque tiene una planta circular, que no es muy habitual en los castillos. Aquí en la península, por ejemplo, no estamos acostumbrados a ver castillos con planta circular. Es un castillo muy bonito, y es también gótico, es del siglo XIV. Si han estado ustedes en Valencia, otra visita típica de Valencia, bueno, en Palma de Mallorca hay una muy parecida, es la lonja de Valencia. La lonja es como el mercado tradicional, solo que ya hoy en día no se celebra el mercado ahí. Y como ven ustedes, las cubiertas son cubiertas góticas, las columnas también son columnas góticas, es decir, que la lonja de Valencia es un edificio también ejemplo de gótico civil, siglo XIV. Muy bien, finales del siglo XV. ¿Qué catedrales tenemos de finales del siglo XV en España? Esta de aquí, ¿dónde está esta? Sevilla. La Catedral de Sevilla. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando han pasado por ella, no sé si han entrado. La Catedral de Sevilla es una catedral gótica. ¿Por qué? ¿Qué tiene aquí? Pináculos, arcos apuntados, arbotantes. Aquí está la giralda, pero si nos fijamos aquí, ¿qué estamos viendo? Arbotantes, pináculos. Es decir, es una catedral gótica. El campanario, ya sabemos que es un alminar de época musulmana. El campanario lo hicieron los cristianos en el siglo XV. Lo que diferencia entre el pináculo y la aguja. Pues que normalmente la aguja corona una torre, es más grande, y el pináculo corona un contrafuerte o estribo, es más pequeñito. Pero vamos,
que si lo empleas, que si lo cambias tampoco pasa nada. Esto es como bóveda y cúpula. En principio se explica un término para una cosa y para otra, pero hay historiadores del arte que los mezclan, ¿vale? Muy bien, Catedral de Sevilla. ¿Cómo es la planta? ¿Alguien? No sé si preguntaba el otro día. Hay algunas plantas que no tienen forma de cruz latina ni de cruz griega, sino que es como una superficie enorme. En el caso de la Catedral de Sevilla tiene planta de salón, es decir, no, es una planta rectangular, presenta, ¿cómo se llama esto? Cubiertas de crucería gótica, pero aquí estamos viendo que en el centro de la catedral tenemos unas cubiertas, unas bóvedas de estrella, ¿verdad? Son más complejas que el resto. Son las que estamos viendo aquí. Son distintas cada una, ¿no? Cada una de ellas son diferentes, si te fijas, es verdad. Si habéis estado hace poco en la catedral, bueno, hace poco, en los últimos años, han puesto unos espejos, la verdad es que está chulo. Aquí han puesto unos espejos de forma que tú puedas ver las bóvedas sin tener que estar así con el cuello, con el cuello para arriba. Entonces miras al espejo y estás viendo las bóvedas de la catedral. Son muy chulas. Ahora mismo está cerrada la visita. Pero yo, por ejemplo, he pasado algún día y si hay misa, pues te permiten entrar un poquito en la catedral sin hacer la visita entera. Pero, hombre, vosotros si pasáis por la puerta, la veis abierta, intentad entrar y por lo menos se echa un vistazo y se ve. ¿Pero por qué la han cerrado por el COVID? Está cerrada por el COVID ahora mismo, la visita cultural, pero si está abierta para misa, pues podéis asomar. Sí, pero donde dan misa es solo un cartocín en un lado que es un sitio. En la Avenida de la Constitución a veces abren una capilla, pero es que, por ejemplo, cuando yo pasé el otro día, estaba abierta la capilla de la Virgen de los Reyes, una de las que están dentro. Entonces, un cachito podías entrar, ¿no? No mucho, pero bueno, por lo menos gratis y te asomas. Le pregunté si iba a haber visitas escolares y eso, pero dice que de momento no hay ni visitas para grupo, así que ya veremos. Bueno, ¿qué más? La Catedral de Sevilla, siglo XV. Y también tenemos, como vemos aquí, otras catedrales de finales del XV. Dice aquí que las flechas de la Catedral de Burgos pues, son de esta época, aunque la catedral es del siglo XIII. La Cartuja de Burgos, también. Son demasiadas obras, ustedes tienen que hacer un resumen. Bueno, en los arcos vimos que cuando se ponen de moda estos arcos es ya en el siglo XV. Ese arco se llama arco rebajado. ¿Por qué? Porque es como si cogieran un medio punto, ¿no? Pero lo suavizaran, lo bajaran un poquito la parte superior. Se llama arco rebajado o carpanel, creo que se llama, pero no me eché mucha cuenta. Este es típico ya del siglo XV. También va a ser típico del siglo XV recargar con mucha decoración la fachada de gótica, como este de aquí. Este arco sería, ¿cómo se llamaba? A ver cómo sale. Este que decía yo que era como un paréntesis. Conopial, pues, arco conopial. Bueno, son arcos que son más típicos del gótico del siglo XV. Y como vemos aquí, lo veremos en el tema siguiente, la decoración muy sobrecargada en la fachada. Esto también hay quien lo llama gótico isabelino. ¿A alguien le suena isabelino? ¿Por qué? Porque la reina, a finales del siglo XV, ¿quién es la reina de España? Isabel I de Castilla. Entonces, como es el gótico que se dio en la época en que vivió la reina Isabel, pues hay quien le llama gótico isabelino. Muy bien, otro ejemplo de gótico civil, el Palacio del Duque del Infantado de Guadalajara, como vemos ahí, también sería un ejemplo de gótico civil. Y si han estado ustedes en Granada, anexa a la Catedral de Granada, se hizo una capilla gótica del siglo XV que se llama la Capilla Real. ¿Por qué es real? Porque están los reyes ahí enterrados. Porque ahí enterraron a los reyes. Granada fue muy simbólico para la corona española, la corona de Castilla y de Aragón a finales del XV, del XVI. ¿Por qué era tan simbólico? Claro, los reyes católicos conquistan Granada
conquistas navarras y digamos que unifican casi toda la península, ¿no? Bajo su control. Y hombre, derrotar a los musulmanes pues era simbólico. Así que, ¿dónde se hacen enterrar los reyes católicos? Aquí, en esta capilla, esta pequeña capilla que está aneja a la catedral, están los reyes católicos y están también Juana y Felipe el Hermoso. Lo veremos en escultura, están ahí sus sepulcros. Y también es del siglo XV. En el siglo XVI todavía se hacen catedrales góticas, me dirán ustedes, pero eso ya es otra época. Sí, pero al tiempo que se están haciendo edificios renacentistas, pues también se están haciendo edificios góticos. Por ejemplo, la Catedral de Salamanca o la Catedral de Segovia. Y después el tema hace un pequeño recorrido, esto no se acaba nunca, por distintas partes de Europa. Inglaterra, por ejemplo, pues tenemos varias catedrales góticas. Catedral de Durham, York, Lincoln o Salisbury. Madre mía. Eso es una torre, ¿no? Eso no es normal, ¿eh? Bueno, ¿Cuánto tiene eso? es gótico, no sé, pero es enorme. Esta es la de Salisbury, no, la de Lincoln. La de Salisbury no sale. Yo creo que esto es un error, ¿no? Porque si está en Lincoln, esta será Salisbury, ¿no? Creo que esa es la de Salisbury, que está equivocado, pero bueno. Bueno, aquí vemos también cómo los techos se van volviendo más complejos conforme avanza el gótico. La Catedral de Wells, Gloucester. ¿La de arriba cuál era? ¿Esta? Gloucester. ¿Y dónde vamos? Ah, que seguimos en Inglaterra. Madre. Bueno, esto no se acaba nunca. Tenemos la capilla real Chapel. del King College y la catedral de Gloucester. Y vemos también, fijaros qué bóvedas hacían en el siglo XV. Y fijaros qué cubiertas tiene el King College de la Universidad de Cambridge. Westminster. Ay, con las banderitas. Alemania. Bueno, pues tenemos también catedrales góticas, Catedral de Limburg, Bamberg, Estrasburgo, Colonia, Friburgo. De Inglaterra y de Alemania, esos, por decir otro ejemplo. Va, que chuta. Muy bien, seguimos el recorrido. ¿A dónde vamos ahora? A Italia. Y en Italia nos vamos a parar aquí, en Florencia. ¿Por qué? Porque en el tema siguiente, Teresa no estará mirando el telefonito. Mirando la hora. Pues mira, el reloj que está ahí arriba. Santa María de las Flores va a ser una catedral que va a salir en el tema siguiente del Renacimiento, pero si nos fijamos, es una catedral gótica, ¿verdad? Lo que pasa es que el gótico italiano pues va a tener sus propias características. A los italianos de la Edad Media les van a continuar haciendo obras de mármol blanco parecidas a las del Imperio Romano, así que van a tener edificios pues muy blancos, de mármol, con decoración. Está Santa María de las Flores por dentro. Si nos fijamos, es una iglesia gótica. Pero lo que se hace en el Renacimiento va a ser la cúpula, que como ya veremos es famosa, la cúpula de la catedral. ¿Alguien ha visto la serie de los Medici? ¿Nadie? Ahora es que hay tantas series, ¿verdad? ¿Quiénes son los Medici? Bueno, hará no sé cuánto tiempo, hace unos años han sacado una serie, han sacado 2 temporadas solo.
Y en la serie, la primera serie, hablan de los Medici y del encargo de la cúpula de la Catedral de Florencia. Bueno, si alguien la quiere ver el capítulo. ¿Qué siglo es este? ¿15? Bueno, nosotros estamos hablando del edificio que es 15, esto, bueno, 14 más bien, y esto ya lo veremos como comienzo del Renacimiento. La Catedral de Milán también es gótica. El Ayuntamiento de Siena también es gótico. Esto sería arquitectura civil. Qué gracioso. Si habéis estado en Florencia, el Ayuntamiento de Florencia, que se conoce como la Signoria, ¿no? Aquí están los Uffizi, este es el museo de aquí, y este es el Ayuntamiento de Florencia. Es también gótico. No parecen góticos los ayuntamientos con No parecen muy góticos, ¿verdad? La verdad es que no. Y si habéis estado en Venecia, algunos de los palacios, no todos, pero algunos palacios son del siglo XIV y XV, son del final de la Edad Media. Esto, por ejemplo, es un palacio, el Palacio de los Dux de Venecia, pues es un palacio gótico. Y se acabó lo que se daba, ¡Hombre! se acabó la arquitectura gótica. Estupendo. Qué bonito, ¿verdad? Sí. Muy bien. Mira, aquí está Quintorra. ¿Qué pasará con las elecciones en Cataluña? Se van a juntar los independentistas y ellos. No lo sabe nadie. A mí me da un poco igual, ¿verdad? ¿Qué querés que te diga? No, pues yo soy de aquí de Cataluña. ¿Viste tú? No, que es marido. No. No tengo trato. Bueno, pues al final nos interesa a todos que Cataluña vaya bien, ¿no? ¿O no? Sí, yo me alegro. O sea, ¿de qué te alegras? De que les vaya bien, lo que, no sé, lo que quieran. Pues no te tienes que alegrar así, porque al final la economía del país depende en gran parte de Cataluña. Cataluña es casi el 20% del Producto Interior Bruto español. Entonces, para que las cosas vayan bien en España, tienen que ir bien en Cataluña. Sí, pero Cataluña nos quiere dejar a nosotros. Entonces. Bueno, en Cataluña hay gente que sí, gente que no. Gente que sí, gente que no, pues... Bueno, si les va bien, yo me alegro, claro. Es que no es que yo me alegro, es que usted necesita que las cosas vayan bien en Cataluña, porque después usted quiere tener carreteras, quiere tener hospitales, quiere tener educación, quiere tener sanidad, quiere tener ayuda, y todo eso depende de que las cosas funcionen. O sea que al final nos interesa a todos que funcionen las cosas, en Cataluña y en todas partes. Claro, que se quiere decir en todas partes. Bueno, vamos a ver qué hemos visto del tema y qué nos queda, ¿vale? Si ustedes se fijan, estamos en arte gótico y yo lo que les proponía es que hagan una especie de mezcla entre el punto 1 y el punto 2, características generales de la arquitectura gótica, la ciudad, 2 puntos, la catedral y los edificios civiles. Ustedes hacen unas características generales de la arquitectura gótica y después hablan de algunas catedrales, de algunos edificios civiles, y eso les sirve para contestar las dos preguntas, ¿no? ¿Sí o no? No tienen por qué separarlas. Bueno, esto sería lo que hemos visto, el punto 1 y el punto 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que nos vamos al punto 3. ¿Y de qué habla? La escultura gótica. Y ya nos dice un poco dónde se concentra la escultura gótica. ¿Dónde? Pues la falta Portadas y retablos. ¿De acuerdo? Portadas y retablos. Bueno, aunque el Pórtico de la Gloria se considera románico,
Pero ya estábamos viendo una cierta evolución al gótico, ¿no? ¿Qué va a pasar en el gótico? Viendo la imagen. Muy bien, mayor realismo, menor hieratismo, menor rigidez. Las figuras empiezan a interactuar unas con otras, no están simplemente justapuestas. Los ropajes dejan de ser tan geométricos y paralelos para tener mayor naturalismo, ¿no? Esos pliegues son más realistas, más naturales. ¿Eso es relieve o bulto redondo? Esto es un relieve, sí, un relieve alto. Muy bien, ejemplos. En el parteluz de la Catedral de León tenemos a la Virgen Blanca. Las figuras empiezan a tener expresión facial, muestran sentimientos. Si nos fijamos aquí, la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, ¿qué empieza a pasar ya entre la Virgen y el niño? Empiezan a sonreírse, empiezan a interactuar, mientras que anteriormente la Virgen simplemente era como el trono en el que se sentaba el niño Jesús. Ahora ya es como una relación más entre una madre y un hijo. Mayor naturalismo, mayor realismo, esto es del siglo XIV. Aquí tenemos un Cristo del siglo XV. ¿Qué ha pasado? Pues tiene expresión, material. Muy bien, expresión, realismo, naturalismo. Vale. La escultura exenta, pues básicamente va a ser de temática religiosa. Tenemos que, pues Cristo crucificado, que si nos acordamos del Cristo románico, pues esto ya es más realista, ¿no? Parece una persona realmente crucificada. Frente al Cristo de 4 clavos, los Cristos góticos van a ser de 3 clavos, lo que obliga a que las piernas, ¿no?, se solapen una por encima de la otra, lo cual le da cierto dinamismo a la obra. La Virgen con el niño, pues más natural, y aparece un tema nuevo. ¿Cuál es el tema nuevo que aparece? ¿Jesucristo? La Virgen con Jesucristo muerto en brazos. Jesucristo está muerto, es después del descendimiento de la cruz. La Virgen con Cristo muerto en brazos es un tema nuevo que aparece en el gótico que se denomina, ¿cómo se llama ese tema? La piedad. La piedad. Muy bien. ¿Dónde se concentra también la escultura, básicamente? En las portadas, ya lo hemos dicho. ¿Dónde? En el tímpano va a haber escenas. Las arquivoltas muchas veces presentan pequeñas esculturas que siguen la curvatura del arco. Si presenta dintel, también aparecen representaciones escultóricas. En el parteluz y en las jambas, la delineación es la misma que hacíamos con la escultura románica. Sin embargo, en el gótico, hemos dicho que aparecen nuevas esculturas que se centran ¿dónde? En los retablos. ¿Y qué son los retablos? Muy bien, son estructuras de madera que normalmente están detrás del altar. Hipermesia. Qué bonito. Normalmente los retablos son estructuras de madera que están detrás del altar mayor y que presentan un montón de escenas. Normalmente tienen una escena central y una serie de escenas laterales. Este que estamos viendo es el de la Catedral de Toledo. Normalmente la escena central está aquí. Y bueno, ahora nos acercaremos un poco a ver algún que otro retablo. Y es más grande también. Es más grande. Y hemos dicho también que otro elemento donde se va a concentrar la escultura va a ser en las sillerías de los coros. Muy bien, una escultura, un tema escultórico nuevo que aparece en el gótico van a ser los sepulcros. ¿Qué es un sepulcro? Un sepulcro, pues, es un tipo de tumba, ¿no? Normalmente aquí estamos viendo que en los sepulcros de los reyes, de los príncipes, se hacía una gran escultura encima de lo que es el ataúd.
Aquí estamos viendo un sepulcro que es el de Juan II e Isabel de Portugal. Juan II va a ser el padre de Enrique IV, y cuando fallece Enrique IV asume el trono Isabel I de Castilla, es decir, que sería el abuelo de Isabel la Católica. Así que, como veis, se casó con Isabel de Portugal. Bueno, los sepulcros también vamos a hablar de ellos. Este es el infante don Alfonso, este era hermano de Isabel de Castilla, y aquí vemos su sepulcro. ¿Cómo se lo representa? No, de pie no está. Está de rodillas y está Pues rezando. rezando. Eso se decía que era una escultura orante, ¿no? ¿En un humilladero o qué es? Se supone que está rezando en una iglesia, ¿no? Ah, Bueno, portadas: Chartres, Notre Dame, Amiens, Reims. ¿Qué vamos a ver? Pues las portadas de las catedrales góticas que hemos visto antes. Pues vamos a echarle un vistazo a ver cómo son. Muy bien, Chartres. Esto me suena. Esto me suena. Vamos a ver mejor una imagen, a ver si tiene un poquito más de lo calidad. del águila y eso. Exacto. Vaya, pues aquí se quedó. Oh. Pues tampoco es que se vea muy bien. Bueno, pues si no conseguimos que vaya a internet, pues nos apañamos con la imagen, aunque sea de mala calidad. ¿Cuál es el tema central del tímpano? ¿Se intuye? El Pantocrator, el Cristo en majestad, Cristo sentado en su trono. Normalmente, no, ahí no se aprecia, pero normalmente en una mano lleva la Sagrada Escritura, con otra bendice a los creyentes. Está dentro de una estructura que se llama almendra o mandorla. A ambos lados aparecen 4 figuras. ¿Quiénes son? El tetramorfos. Aparece un águila, ¿sí o no? Un ángel, un león y un toro. No se aprecia quién es cada uno. Esos son los 4 evangelistas, los tetramorfos. Es decir, los temas del gótico son los mismos temas del románico prácticamente, ¿de acuerdo? El tetramorfos, Cristo en majestad, el juicio final, temas de carácter religioso. Aquí vemos la portada de Chartres. No se aprecia el tema ni podemos buscarlo, pero bueno, tiene el tímpano decorado, las arquivoltas también, el dintel, el parteluz. Notre Dame, pues no podemos ver exactamente cuáles son los temas, pero vemos que casi siempre se sigue la misma estructura, ¿no? A veces el tímpano se divide en bandas para poder contar una historia y bueno, no sé muy bien, pero se aprecia a alguien sentado en un trono en el centro, pues va a ser Pantocrator, ¿no? Cristo en majestad. Amiens. Muy bien, ¿qué le está pasando a la figura de las jambas? ¿Qué se aprecia? ¿Por qué diría, uy, esto debe de ser gótico? Mayor realismo, los pliegues más naturales, muestran sentimientos, aquí vemos la... Porque tiene la, Qué graciosa. porque tiene la cara.
Hombre, y supongo Ten que en cuenta que, mira, aquí está una catedral, por aquí hay una calle. Entonces, por ahí han pasado los coches durante 30 o 40 años. Hasta que desde el muchas siglo veces... XIII no ha llovido. Ya, pero. Sí, pero más que nada es contaminación del último siglo, del siglo XX. Los coches han pasado por la puerta de la catedral 50 años. Y esos gases que emiten pues se han pegado a la fachada y se van cambiando el color de la piedra. Como lo único que tiene naranja en la cara. O sea, Es verdad, parece. Estará avergonzado Parece por algo. que- Bueno, vamos allá. ¿Esto qué son entonces? Un tema nuevo, los sepulcros, donde aparece el fallecido. Muchas veces el fallecido, ¿cómo está? Tumbado, está yacente, con Y, yacente. Y interesan, por ejemplo, los detalles de la parte baja, porque estamos viendo aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo arcos conopiales, tracería gótica, arcos apuntados, esto es gótico. Y después vemos las figuras y las figuras que muestran mayor movimiento, realismo, naturalismo, algo está cambiando, ¿no? Aquí tenemos un pozo, un brocal de un pozo del siglo XV y también vemos pues la escultura. ¿Dónde está ese seguro? Esto no suele caer en los exámenes, no se preocupe. Tenemos un montón de sepulcros góticos. Bueno, vamos a España. Muy bien, esta de aquí es una de las portadas de la Catedral de Burgos. Y tema central, Pantocrator, rodeado de tetramorfos, de los 4 evangelistas. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Son los 24 ancianos del Apocalipsis. Supongo que los demás estarán por ahí. Los demás estarán por ahí. No, pues deben ser los 12 apóstoles, porque son 12 y no son 24. ¿Vale? Ah, mira, aquí tenemos un detalle. Los músicos que están por los bares, parece. Estos parecen que son ángeles, ¿no? No, pero los de fuera, los de los demás. ¿Ves que hay uno con una guitarrita? ¿Dónde está? Ahí, justo a la izquierda, encima de los ángeles, el segundo. Pues no lo Hay veo. uno con. No lo veo. En el pórtico de la gloria todos llevaban instrumentos. Bueno. Vale. Aquí tenemos la Catedral de Burgos, otra de las portadas. Sentado en un trono, ¿quién será? Pues Cristo, un Pantocrator. Y una escena típica, lo vemos en el arte bizantino, es a un lado mamá y a otro lado... Papá. No, Juan el Bautista. Ah, vale. Esa escena es muy típica también religiosa, es Cristo, la madre y Juan el Bautista. Se llama Deesis el tema, Deesis, con doble E. Y aquí tenemos, nos suena ya ángeles portando ¿qué? Los instrumentos de la pasión, ¿no? La cruz. Ese es el tema principal del tímpano. Después hay otra serie de temas secundarios, ¿no? Esta es la Catedral de León y en el Parteluz aparece ¿quién? Virgen Blanca de la Catedral de León. Igual que pasaba en Santiago de Compostela, pues la iglesia está dedicada a la Virgen Blanca. Así que aparece en un lugar de honor que es el Parteluz. Catedral de León, esta puerta del juicio final de la Catedral de León. ¿Quién está ahí? Pantocrator. No se aprecia bien, pero parecen 2 ángeles, ¿no? Bueno. Sí, aquí se ve mejor. Un ángel, otro ángel. En esta ocasión, el Pantocrator no tiene las Sagradas Escrituras, no tiene las manos levantadas. Personaje de rodillas femenino, personaje masculino. En principio, Virgen y San Juan, la de Deesis, ¿de acuerdo? Es el tema central. ¿De escultura cuáles son las que más caben? ¿Escultura gótica? Yo creo que más bien poca o ninguna.
La Catedral de Toledo. La Virgen Blanca de la Catedral de Toledo. Esta sí ha caído algún año en escultura, pero es muy fácilmente identificable, ¿no? Se ve que es gótica. Sepulcros, como veis, tenemos muchos. Y una cosa curiosa que... ¡Uy! Casi. Bienvenido.